estamos en contacto con el ingeniero Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Le damos la bienvenida a don Leonidas primero para confirmar que estemos bien de audio y video. ¿Sí nos escucha y nos ve, Leonidas? Sí, perfecto. Le escucho. Perfectamente. Lo miro bien. Muy bien. Issa, la gran pregunta, aun cuando todavía estamos claros que los movimientos, las organizaciones políticas no han definido muchas de ellas candidatos. Apenas hoy tenemos dos precandidatos, que son el señor Guillermo Lasso y el señor Fernando Balda, que acaba de anunciarlo. Igual hay mucha expectativa por saber qué va a hacer la CONAIE. Hasta este momento, ¿cuáles son las definiciones que ha tomado la CONAIE, ingeniero Issa? Buenos días. Quiero extender este saludo cordial a nuestro querido pueblo de Guayaquil, de la costa ecuatoriana y todo el país, hasta donde avanza este canal de comunicación importante. Si bien es cierto, nuestros procesos son bastante importantes dentro de nuestras estructuras organizativas, no es una cuestión como en estos días hemos visto, quiero ser candidato, lo deponen cualquier cuestión y simplemente lo declaran, como en la mañana hemos visto y los candidatos anteriores también. Nosotros rigurosamente somos, en este caso, tenemos que pasar por un proceso colectivo y esto viene desde las organizaciones de base, organizaciones de segundo grado, vienen las estructuras provinciales, viene la regional, la nacional y eso tiene que ser garantizado por un proceso jurídico y a la vez tiene que ser legitimado. Así que el brazo político del movimiento Pachacuti se tiene que hacer este alcance para garantizar la participación de las organizaciones, pero también participación de muchos hermanos que no son, en este caso, no gozan de una organización. En consecuencia, hay que equilibrar aquí. Entonces, en ese sentido, en este momento, tenemos ya el procedimiento a partir de la agenda electoral nacional. De a poco se va definiendo. Sabemos que en estos días se reúne la CONFENIAI, sabemos que se reúne también las organizaciones provinciales, lógicamente irá a la definición de las regionales, pero esto todo tiene que ir bajo coordinación, bajo decisión del movimiento Pachacuti, cumpliendo con los requerimientos jurídicos y a la vez también siendo legitimados en nuestras organizaciones. Es medio complejo, pero eso ha permitido garantizar y gozar de unidad a nivel nacional. Claro, a ver, ingeniero Issa, pero por ejemplo ya hay algunos ciudadanos, miembros de la CONAIE, de Pachacuti, que con derecho se plantean ya, se presentan ya como aspirantes por lo menos a una precandidatura. Salvador Quispe lo ha dicho. No sé si Leonidas Issa también puede decirse es un precandidato a la presidencia de la República como Jaime Vargas o ustedes o Yacu Pérez. ¿O ustedes no consideran que hay que proclamarse ni siquiera precandidatos todavía a nadie? Hay que hacerlo, efectivamente, cumpliendo, como digo, con todos los procedimientos internos. El compañero Salvador lo ha dicho a partir de su provincia. Entonces, tiene que pasar todo el procedimiento para llegar a nivel nacional. De la misma manera, muchos compañeros pueden tener el deseo de representar, pero este deseo no es individual o el querer no es individual, tiene que ser sometido a procedimientos colectivos. Por ello digo que hasta el cierre de este mes seguramente ya se escuchará quiénes se van oficializando las precandidaturas y efectivamente que se participará a nivel nacional. Y en ese camino nosotros hemos dicho, no vamos a privilegiar el tema individual de lanzamiento de las precandidaturas individuales, sino en este momento estamos en la urgencia, en la definición con cuáles organizaciones en el país debemos unificar, porque aquí no se va a llegar, los sectores que en este momento están pretendiendo participar, no se va a llegar realmente aislados, ¿no es cierto? Hay que convocar a una gran unidad nacional, pero también hay que ver con quiénes. Y en ese proceso yo creo que debe haber un filtro donde permita reconocernos quiénes hemos estado en este proceso de lucha. Así que es un proceso medio jodido, pero siempre nosotros vamos a recurrir a los principios básicos que nuestras organizaciones siempre han sabido tener históricamente. Ingeniero Issa, muy buenos días. Le saluda Omar Jaén. Retomando su última respuesta, habla sobre la unidad, sobre conversar, pero también para ir delineando con quién uno puede formar alianzas. Esta semana se integró el Frente Unión por la Esperanza, UNES, que por ejemplo aglutina a dos partidos políticos, entre esos la lista 1 Centro Democrático y la lista 5 Fuerza Compromiso Social, a otros colectivos. Ya se están anunciando nombres como por ejemplo Ramiro Aguilar, Augusto Tandazo, que se van sumando a este frente.
¿Usted cómo ve, primero que nada, cómo ve esta conformación de este frente que tiene una aspiración progresista? ¿Y usted cree que hay por lo menos posibilidades de que el sector indígena pueda sentarse a conversar? Ojo, no estoy diciendo ya firmar una alianza, sentarse a conversar con este frente. Hay una definición dentro de la CONAIE, dentro del movimiento. Se tiene que armar una plataforma nacional desde el centro hacia la izquierda. Y en ese camino nosotros hemos sido absolutamente claros, los que están dispuestos a transformar este país. Y ahí también hay sectores de la izquierda, sectores progresistas que muchas veces han insultado a la CONAIE, han insultado a los pueblos y nacionalidades. Yo no creo que debe llamarse en este caso, si no se reconocen, si no autocritican, muy difícilmente va a tener la condición para esta unidad. En ese sentido, no corresponde a nuestros criterios de pronto el ir o no ir a estas unidades. Lo que sé es que está definido en qué campo debemos unificar. Y en ese proceso será asimismo las decisiones colectivas, las decisiones de los comités ejecutivos a nivel provincial y a nivel nacional, la que definan quiénes van a ser los actores para esta unidad. En consecuencia, de mi parte, al menos nosotros nos predisponemos con nuestro capital político que tenemos para poder de manera consolidada, colectiva, seguir unificando en la plataforma que ha convocado el movimiento indígena para enfrentar estas elecciones 2021. ¿Pero entonces se cierra o no la posibilidad de conversar? Por eso le estoy diciendo que esto no corresponde a un criterio individual. Esto tiene que ser sometido a una decisión colectiva. Y lo que estamos diciendo es lo que está definido en este país por parte de las organizaciones y de mi movimiento es que se debe buscar la alianza, la unidad desde el centro hacia la izquierda. Y en ese campo, lógicamente, por ello decimos, los sectores que se autodefinen progresistas de izquierda, pero siguen insultando al movimiento indígena. Eso es imposible que en este caso se pueda generar condiciones loables, ¿no es cierto?, para esta unidad. Por eso hemos dicho, si pretendemos cualquier posesión en este país, los sectores de izquierda sobre todo, tienen que deponer actitudes, tienen que ser autocríticos, no pueden seguir culpando a la CONAIE que es dueño del gobierno nacional. Cuando vemos realmente quiénes fueron los creadores del cuadro perfecto de este momento que está gobernando Lenín Moreno, se llama Alianza. En ese sentido, nosotros creemos una actitud madura de cualquier político en este país deben hacerse la autocrítica y hacerse cargo de los gobernantes que han producido en sí mismos. Entonces, ahí está lanzado las condiciones y nosotros vamos a seguir convocando a la gran unidad nacional. Primero que se hagan un acto de contrición todos los que quieren sentarse a conversar con la CONAIE. Leonidas Issa, le pregunto a usted, a fin de mes, que ya se van a poder plantear nombres de precandidatos con legítimo derecho de representar a su organización política y social. ¿Leonidas Issa quiere ser precandidato? Conocemos que de su movimiento en Cotopaxi hay una iniciativa muy importante diciéndole acepte Leonidas Issa. Me pregunta es, ¿usted va a aceptar ser precandidato? Vamos a ver, estamos valorando realmente en estos días. Yo siempre he dicho esto en las primarias anteriores, al menos dentro de mi movimiento he dicho, ni necios ni rogados. Muchas veces la gente no acepta, no quiere y están de necios, de necios, de necios. Y muchas veces eso ha provocado división al interior de nuestros movimientos. Pero a veces también la gente está realmente pidiendo que se pueda representar. En muchas veces nosotros hemos dicho que no, entonces aparecemos como rogados. Por ello, ni necios ni rogados, sino lo que permita conducir una voluntad popular. Y en esa voluntad popular no vamos a entrar con estos discursos realmente que únicamente engañan al pueblo, sino realmente sobre la práctica, sobre la realidad. Si es que es posible, muy bien. Y si es que no es posible, debemos ser un granito de arena para garantizar la unidad y que no se disperse, en este caso, las posibilidades de cambio en este país. Pero por eso necesitamos identificar cuáles son esas posibilidades de cambio en este país. Debe ser con gente probada que realmente está dispuesta a sostener hasta las últimas un proyecto político de transformación. En ese sentido, si no somos candidatos, seremos un granito de arena para aportar en esta gran unidad. Ingeniero Issa, entendí bien y si no es así, le ruego que me corrija. La CONAIE y su brazo político Pachacutic tienen claro que para llegar a la presidencia de la República es necesaria una alianza idónea con otras fuerzas de centro izquierda, no solos, ¿verdad? Aló.
¿Me escuchó la pregunta o se la repito con gusto? Sí, por favor, no Sí, le decía que si entendí bien, la CONAIE y su brazo político Pachacutic tienen claro que para llegar a la presidencia con su programa de trabajo, en base a proyectos, etcétera, metas, necesitan una alianza. Ver con quién hacen una alianza coherente del centro hacia la izquierda. Solos no. Eso es lo que le dije. Sí, absolutamente claro. Al menos yo he sido muy drástico. No podemos quedar en el sectarismo y no podemos quedar en el límite de nuestro movimiento o de los partidos políticos. Es así, cuando no se tiene la condición de unificar con el resto, puede quedar secuestrado nuestras ideas en nuestros propios límites. Por ello, en este momento debe ser identificar los problemas comunes. Aquí no es un problema étnico ni cultural. Decir, oiga, tienen el 7% como sectores indígenas. Sí, perfecto. Pero hermanos mestizos, cholos, montubios, hermanos afros, pequeños, medianos productores, pequeños, medianos industriales, debemos identificar cuáles son los problemas comunes y a partir de esa plataforma social y económica debemos aperturar y conducir a consolidar un proceso político en este país. Es así que el movimiento indígena, la CONAIE, el movimiento Pachacutic, debemos y estamos haciendo los esfuerzos para aperturar, para en este caso generar una plataforma social muy importante en este país. Pero, ¿cómo toma la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholner? ¿Podría ser una evaluación de su gestión y también analizar una posible candidatura presidencial por parte del hasta hoy vicepresidente, porque todavía la Asamblea tiene que aceptar su renuncia? Lo que está claro es que el vicepresidente de la República ha utilizado, ha aprovechado, como cualquier político oportunista, ha aprovechado de la pandemia para hacerse visible, para llegar con su mensaje. Entonces, decimos, ¿cuál es el mérito del vicepresidente en este momento? Es que no ha podido, realmente no pudo tomar decisiones que vayan a mejorar el sistema de salud. Se colapsó todo el sistema de salud. Pasaron, en este caso, los actos de corrupción cuando él estaba de autoridad. Entonces, en ese sentido, decimos que el vicepresidente de la República, que aún no ha dejado todavía el espacio, simplemente llegó, los meses que ha gobernado, llegó para evidenciar, garantizar su imagen y luego renunciar para ir a las elecciones. Yo no creo que no vaya. Realmente tras de este cuadro está todo la derecha también de este país y que efectivamente van a ir en un solo programa. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos cuál es el mérito del gobierno, del vicepresidente, como dijimos en nuestra cuenta de Twitter. Primero, garantizar un pacto con el Fondo Monetario Internacional, entregar, digamos, ¿no es cierto?, los recursos que estaban previstos. Segundo, aprovechar de la pandemia. Y tercero, en este caso también es vergonzoso decir que no soy político y lanzarse a la palestra política. En ese sentido, nosotros decimos a los compañeros, a los ecuatorianos, no podemos caer en estos tentáculos, en estas vicisitudes que muchas veces los políticos siempre han tenido al pueblo ecuatoriano como ignorantes. Así que está visible esta decisión y nosotros por ello hemos dicho, tenemos que unificar frente a un proyecto político, no a imágenes que han sido posesionadas en los momentos más dolorosos en este país. Ingeniero Issa, 2 o 3 cuestiones finales muy puntuales. Primera, ¿Leonidas Issa quiere ser presidente de la República? Si me preguntan a mí de manera individual, de verdad, no. Si es que hay una decisión colectiva y tenemos que hacer un esfuerzo, por eso yo en mis mensajes he dicho, aquí no sé, el Ecuador está mal acostumbrado a hacer una política desde el inicio de la República a partir de los liderazgos fuertes, a partir de los caudillismos. Entonces, debe ser una persona fuerte, con temperamento fuerte. ¿Para qué? Para que luego solo ordenen el país. No. Nosotros hemos dicho, si realmente queremos cambiar este país, debe haber una conducción de un liderazgo colectivo. Eso significa una generación de políticos que estén dispuestos de enfrentar a todo, absolutamente a todo, para que pueda cambiarse. Porque si no, ya vemos, pueden haber dignatarios responsables, honestos, pero también van acompañados de grupos de delincuentes que acaban al final manchando todo. Y muchas veces incluso van desde las posturas de izquierda, progresistas, y acaban como un grupo de delincuentes. Por eso hemos dicho,
Si realmente se quiere soñar en una transformación de este país, debe ser una conducción colectiva capaz que quede, ¿no es cierto?, la responsabilidad no en personas, sino en el grupo de personas que permita conducir en este país. Ingeniero Isa, un tema que no me quedó muy claro, o mejor dicho, quisiera precisarlo con usted. Ha dicho que necesita la CONAIE que haya una suerte de acto de contrición, de reconocimiento de los errores cometidos al haber descalificado a la CONAIE de grupos ubicados del centro hacia la izquierda, de grupos políticos. Pero para irlos ubicando, están los correístas, por ejemplo, está la Unidad Popular, están los socialistas, están otros que no tienen partido. Pregunto, ¿a todos ellos la CONAIE les perdona la vida política? ¿Se sienta a conversar si efectivamente reconocen en qué fallaron en su relación con ustedes? Yo no creo que simplemente son errores, realmente son procesos políticos. Por ejemplo, yo he escuchado cuadros de socialistas donde miran a los indígenas simplemente que son cuotas de que se puede conversar y se puede tranquilamente bajar. Lo que pasó en octubre. Yo no creo que son solo errores, sino realmente van con intención, cómo lo miran a los sectores populares de este país. Ahí decimos, no es simplemente reconocer, sino están dispuestos a cambiar políticamente, ideológicamente en estos procesos. Por ello decimos que no es simplemente pedir disculpas y avanzamos, sino debe convertirse en una categoría política que efectivamente en las mismas organizaciones políticas o sociales deben ir haciendo estas limpiezas de cuadros nefastos que no van a ayudar a la unidad nacional. En consecuencia, nosotros decimos, debe ser el programa político, los procesos políticos, la que permita la unidad, no únicamente reconocimientos individuales, porque aquí han sido procesos políticos los que han atacado al movimiento indígena. Ingeniero, usted habla de que sí, que hay que hacer autocrítica del centro a la izquierda, de ciertos movimientos que incluso han insultado a la dirigencia, a los pueblos indígenas. Ahora yo le consulto, ¿cuál es la autocrítica que se hace a la CONAIE? Porque, por ejemplo, hay sectores del centro a la izquierda que recuerdan cada vez que hay estos debates que, por ejemplo, en las elecciones de 2017 la CONAIE respaldó al candidato de derecha. Por ejemplo, ahora también, cuando se debate esto, recuerdan que la CONAIE también impulsó varias de las preguntas que hizo Lenín Moreno en su consulta popular en 2018. ¿Cuál sería un poco la autocrítica desde la CONAIE? Mire, dentro de nuestra gloriosa CONAIE hay una decisión, y yo al menos de Leonidas Issa, como dirigente del movimiento indígena, nunca hayan escuchado, porque nosotros tenemos un principio político ideológico, no hayan escuchado decir, miren, prefiero votar por un banquero que por un dictador. Ahí en ese momento estamos siendo absolutamente irresponsables con nuestra conducta política e ideológica. Por eso habíamos dicho nosotros, oficialmente, no podemos estar ni con los que han insultado, con los que han vejado, con los que han quitado derechos de los pueblos indígenas, pero tampoco podemos estar con representantes del feriado bancario de 1990. Por eso invitamos las opciones en este país que son posibles unificar en un proyecto político. Para eso que necesitamos paciencia. En ese sentido, hemos pedido al interior de nuestro movimiento indígena que se hagan las autocríticas la gente que fueron por estas posibilidades. Salieron públicamente a apoyar a Guillermo Lasso, salieron cuando decidió la CONAIE no apoyar al correísmo, que en este momento está conducido por el morenismo. Por eso decimos, reconózcanse, hay valiosos cuadros que yo conozco en el correísmo, pero también reconózcanse que tienen una banda de delincuentes que no ha permitido realmente unificar en un proyecto político hacia adelante. Por ello decimos, dentro del movimiento indígena se ha hecho una autocrítica sobre las decisiones orgánicas, y si es que de ahí salen los compañeros hacia afuera solitos, entonces prácticamente en muchos han tenido que ser despedidos, expulsados de los procesos orgánicos. Ingeniero Issa, ¿usted considera que con el paso del tiempo y estando en un ambiente político más escabroso que nunca, la CONAIE va a poder mantenerse sólidamente unida a través de su brazo político Pachakutik para las próximas elecciones alrededor de la decisión que tomen, cualquiera que sea? Sí, nosotros hemos soportado realmente los embates de los gobiernos de turno. No se olviden, para el 2003
cuando había esta posibilidad con Lucio Gutiérrez, después intentaron crear políticamente una organización paralela a la CONAIE, de las cuales quedaron muchos dirigentes oportunistas, prácticamente sin las bases. Luego se ha pasado a otro gobierno de turno, de la misma manera se intentó crear otra organización paralela. Todos estos embates hemos aguantado. Hemos sostenido la unidad a partir de la diversidad que tenemos dentro del movimiento indígena. Aquí no es que de pronto hay una homogeneidad en el tema político, en el tema ideológico. Respetamos nuestras diferencias, pero siempre hemos garantizado, precautelado el tema de la unidad. Vendrá otro momento. Muchas veces, por un momento electoral, dirigentes van, pero asimismo tenemos una camada de compañeros, nuevos dirigentes que siempre se articulan para la gran unidad del movimiento indígena en el Ecuador. Y en ese nivel también tenemos la relación con otras organizaciones indígenas, que eso realmente nos ha permitido tener una vocería muy importante aquí en el Ecuador. Gracias, ingeniero Leonidas Issa, por su tiempo valioso, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Un abrazo virtual para usted. Muchas gracias. De la misma manera, un abrazo fuerte.